Con respecto a las cardiopatías congénitas cianóticas, van a ver ustedes que son dos las más importantes. Ya dijimos por qué son cianóticas, ¿no? Ahí hay una lista de cardiopatías congénitas cianóticas, pero solo vamos a tratar estas dos de arriba, que son las más frecuentes, ¿no? Y vamos a ver primero tetralogía de Fallot. Acá están las 4 características de la tetralogía de Fallot. Un ratito vean para compartir con ustedes. Vamos a ver las 4 características de la tetralogía de Fallot. Vamos a compartir esto. Aquí tienen un corazón de un niño con una tetralogía de Fallot. Son 4 características y van a ver las 4 aquí. Comunicación interventricular, estenosis infundibular, cabalgamiento de aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a hablar por qué cosa es lo que pasa con esta patología, ¿no? Van a ver. ¿Qué ocurre con esta patología? Acá hay una obstrucción. Si hay una obstrucción, esta sangre va a pasar ¿para qué lado? Por esta comunicación va a pasar por el lado derecho. No va a pasar por el lado derecho, sino que por esta comunicación va a pasar la sangre aquí, a toda la aorta, ¿no? La aorta recibe sangre tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ¿no? Entonces tenemos la combinación de la sangre en la tetralogía de Fallot se hace a través de SIB en la aorta. En la aorta. ¿Por qué? Porque hay obstrucción aquí que no le permite pasar toda la sangre allá hacia la arteria pulmonar y pasa por la aorta, ¿no? Entonces, el niño va a terminar siendo, ¿no? Mire cómo pasa. Por aquí, se va hacia la aorta, tanto del ventrículo izquierdo, de la arteria, o sea, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, pasan hacia la aorta, donde se va a mezclar todo lo que es la sangre, y el niño va a tener por supuesto que va a ser un niño así, ¿no? Una cianosis, tanto de manos y de labios. La cianosis cardiológica se ve en labios, en las uñas, tanto en las uñas en los pies, y puede verse un poquito en la palma de la mano y en los pies, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en una tetralogía de Fallot. Las 4 típicas características de la tetralogía de Fallot y el problema de la combinación de la sangre a nivel de la aorta. Entonces, ¿qué cosa hacemos cuando hay? Esto es una cardiopatía. La tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías que me va a llevar más a crisis de cianosis. Entonces, la crisis de cianosis, ¿qué debo hacer? Debo decirle al padre, oiga, ¿sabe qué cosa? Cuando su niño se ponga moradito, lo que usted va a hacer es doble de las rodillas y comprima hacia el cuerpo, ¿no? Y tráigalo al hospital. ¿Qué hace esto? Lo que hace es incrementar la presión del lado izquierdo y frena aquí el pase de la sangre, porque la presión se incrementa en el lado izquierdo y obliga a que la sangre pase al pulmón. Muchas veces la crisis de cianosis pasa solo con esto. El niño vuelve a ponerse un poquito mosadito, ¿cierto? Con cianosis ligera, pero no es una cianosis que le va a producir el desmayarse, ¿no? Muchas veces, ya cuando llegan a la emergencia, nosotros decimos, oye, es una cianosis que no pasó. Muchos de estos chicos, nosotros tenemos que ponerle medicación, ponerlo a veces en ventilador, sedarlo, es todo un tratamiento, ponerle propanolol para disminuir la resistencia y poder pasar sangre al pulmón, sedarlo para que no consuma oxígeno. Entonces el chico muchas veces llega a un estado en el que
que hay que actuar de forma más severa. Ahora la radiografía pues verán que tiene una imagen en bota. ¿Por qué? Porque al tener una estenosis pulmonar severa, lo que va a hacer es que no desarrolle herida pulmonar, entonces acá no se va a ver el arco pulmonar. Acá no tenemos el arco pulmonar. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es en bota. Y cuando hablamos de radiografía, nosotros nos han enseñado que si el ventrículo derecho está crecido, la punta se eleva. Al elevarse la punta me dice, ay, esto es ventrículo derecho crecido, y no hay pulmonar, entonces definitivamente es una tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque hay hipertrofia del ventrículo derecho y la pulmonar no ha recibido mucho flujo porque hay la estenosis pulmonar y me produce excavación aquí donde debería de haber la presencia del arco pulmonar. Si seguimos viendo, el electrocardiograma también es típico, ¿no? Pero vamos a ver aquí qué cosa se hace con un niño que tiene, cuál es la cirugía, qué tienen que hacer con este niño. Recuerden que tiene los 4 problemas. 1, 2, hipertrofia y cabalgante. Lo que hacen es ponerle cierra la comunicación interventricular dirigiendo el flujo hacia la aorta, luego le resecan las estenosis y eso va a permitir que la sangre pase al pulmón y mejore la saturación. En el derecho 70%, en el izquierdo 95%, pero una saturación totalmente distinta en el niño, ¿no? Mejora la saturación y el niño pasa a ser, vamos a ver aquí, ¿no? Una cirugía hecha. ¿Qué complicación puede haber? Que hace una comunicación interventricular residual, que generalmente no es muy grave, porque el parche a veces se suelta un puntito, pero por aquí ya por lo menos pasa sangre, ¿no? Es un niño que verdaderamente se recupera. Si bien es cierto, no llega hasta la vejez, llega en una mejor condición de vida. En cuanto a la tetralogía de... Ahora nos vamos a ir hacia... Entonces, ¿cuál es el problema en la tetralogía? Hay un CID y una estenosis pulmonar. Como el flujo no combina de un lado a otro, ese CIB no va a soplar. Va a soplar la estenosis infundibular en esa indicación, ¿no? Y por supuesto que el segundo ruido va a estar un segundo ruido bastante disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque la válvula pulmonar está casi cerrada, ¿no? En casos severos, eso se convierte en una atresia pulmonar, ¿no? O algunos lo consideran en casos severos como una atresia pulmonar. Pero con respecto al electrocardiograma, para el ventrículo derecho va a estar creciendo de sueco de la tetralogía de Fallot, que ya lo vimos, ¿no? La puntita levantada. Esta no es tan típica, pero hay una puntita del flujo y el arco pulmonar está totalmente excavado, ¿no? Ya vimos cuáles son las crisis de cianosis, el tratamiento, posición en cuclilla, rodillita al pecho, como lo hemos visto en la imagen, y el uso de propanolol para mejorar la contractilidad y mejorar el pase del flujo hacia el pulmón a través del ventrículo derecho e incrementar la presión del lado izquierdo, ¿no? Y a veces cuando ya es severa la crisis de cianosis usamos morfina para disminuir el consumo de oxígeno y para relajar el infundíbulo. Hasta ahí creo que es ya. ¿Qué hacemos cuando es muy chiquitito y no puede entrar a una cirugía o es un lugar donde no puede, las cirugías no son tan expertas para corregir quirúrgicamente a un niño como en nuestro medio, ¿no? Cuando un niño es pequeñito y tiene una tetralogía de Fallot muy severa, lo que se hace es esto, el loctausin, el shunt,
o sea, le ponen desde le ponen un, un, un dispositivo, ¿no? Que va, es como una manguerita, que va desde la subclavia hasta la arteria pulmonar, rama de la pulmonar, para que la subclavia se desvíe el flujo hacia la pulmonar. Y ahí le lleva flujo al pulmón. Le lleva flujo al pulmón y con eso el niño aguanta hasta que va a tener, que sea un poquito más grande y pueda ir a corrección, ¿no? Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es la transposición de grandes vasos. Ustedes ya tienen una idea de lo que es la transposición de grandes vasos, ¿verdad? ¿No? Entonces, a ver, aquí nos vamos hacia aquellos que han huido, porque acá yo tengo Melvin Chávez. ¿Recuerda qué cosa es por qué se caracteriza una transposición? Claro, doctora, bueno, es cuando las dos arterias principales, ¿no? O las que salen de los ventrículos, están transpuestos, o sea, contrapuestos, ¿no? El lugar de la arteria pulmonar está en la aorta y viceversa. Claro, en lugar de la pulmonar está y viceversa. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, voy a para que puedan ver una cosa importante. Pantalla. Vamos a compartir pantalla. Esto es transposición. Y tienen una circulación en paralelo. Y ahora vamos a ver por qué se caracteriza por circulación en paralelo. Es un niño que desde que nace está cianótico. Esto es lo normal. Miren cómo pasa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, del izquierdo a la aorta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que sale del ventrículo derecho, la aorta y del ventrículo izquierdo, la pulmonar, así, solito, ¿qué pasaría? ¿El chico sobreviviría? ¿Creen que sobrevive? No, doctora. No sobrevive, es incompatible con la vida. Entonces necesita un shunt. Aquí sí necesito un shunt que le permita pasar y mezclar tanto la sangre de la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Aquí el shunt ideal es la comunicación interauricular, porque como tienen presiones muy parecidas, va a pasar encima de la aurícula izquierda a derecha y en diástasis de la derecha a la izquierda suavemente y se mezcla bien. Sí es cierto también que si tiene una comunicación interventricular podría sobrevivir, pero con una cianosis mucho más marcada, porque ya verán que la sangre va a pasar al derecho, ¿no? Y va a pasar casi todo lo sistémico y va a regresar poco del derecho al izquierdo, porque siempre no tiene. Y esto le va a regresar, sí, cierto, poco, pero va a tener poco flujo a nivel pulmonar. Independientemente, esta cardiopatía produce insuficiencia cardíaca desde que nace, ¿no? Lo típico en la transposición de grandes vasos es una circulación paralela, por eso se llama paralela, porque va a ser esto por su lado y la otra circulación por su lado, y que necesita una comunicación. Y lo mejor es la comunicación interauricular. Entonces ustedes van a ver aquí que cuando lo ponen de lado, ahorita está en paralelo. Cada circulación está por su lado y no sobrevive si no tuviera esta comunicación que van a ver ustedes acá, ¿no? Esta comunicación interauricular que se está acercando aquí va a ser que
que mezcle. Al igual que el ductus también ayuda. Pero cuando la comunicación es muy pequeña, lo que nosotros hacemos en insuficiencia cardíaca y saturando muy bajo, lo que se hace es hacerle un rasking. ¿Qué cosa es un rasking? A través de cateterismo, así como vieron que se abre la comunicación interauricular por cateterismo, se puede abrir la comunicación interauricular con un balón. Entran con el balón y rompen el septum, ¿no? Eso se puede hacer hasta el mes de edad en que el septum es delgadito. Después de ya no puede romper el septum. Entonces lo que se hace, se entra igualito, lleva una cuchilla para cortar el septum, se corta el septum y se consigue hacer una comunicación interauricular que permita el flujo pueda combinar. Ahora, estas cirugías no pueden esperar mucho, porque si esperan demasiado, después de 15 días el ventrículo izquierdo, como está trabajando para la pulmonar, pierde fuerza. Cuando ya se quiere usar el ventrículo izquierdo, poner la aorta en el ventrículo izquierdo, ya no va a cambiar en el sistema. Entonces la idea es que esta cirugía debe hacerse antes de los 15 días de vida del paciente. Se debe diagnosticar a tiempo para no perder ese corazón. Y la cirugía que se hace se llama cirugía de Yatene. Y ustedes van a ver aquí esa cirugía. Miren lo que hacen. Cortan los dos vasos y los transponen. Cada uno en su lugar. Cortan las coronarias, el ostium, y lo pasan hacia nueva aorta. ¿No? Le hacen bonito ahí y colocan la pulmonar en su lugar y le ponen parche. Y miren, lo convirtieron, ¿no? Esto está visto así, un corazón normal, un corazón con alteraciones, repitiendo y miren cómo cosen. Recuerden que el corazón del niño tiene el tamaño de un puño, de su puñito. Entonces hacer este trabajo es bien riesgoso. ¿Por qué? Porque muchas veces quedan elongadas las coronarias y la coronaria se obstruye y el niño hace un infarto y se muere, ¿no? Entonces, miren después de la cirugía cómo cambia el color del niño. Miren cómo queda el niño con un color adecuado, ¿cierto? Entonces es el tratamiento que debe hacer en la cirugía de aorta. Vamos a regresar para ver qué nos falta. Cuidado. Dice círculo paralelo. Ya saben por qué la circulación es en paralelo. Cada uno va por su lado. Y es lo típico y característico de la transposición de vasos. Y miren, la incidencia depende de la amplitud de las comunicaciones. Por eso decimos, si es chiquito, hay que agregar. Luego tenemos acá diagnosis en los primeros días, signos de insuficiencia cardíaca desde los primeros días. Y es una insuficiencia cardíaca bien reacia para lo que es el tratamiento. Y la presencia, que esta actividad va a depender del soplo, del tipo de compensación que tiene. Es el soplo ya bien suave. Y ese soplo del C va a ser un soplo más intenso. O sea, que es característica del soplo del ductus. De repente vamos a encontrar el soplo, o sea, va a acompañar. El soplo va a acompañar el tipo de compensación que tiene la comunicación interauricular. Eso es lo ideal. El electrocardiograma, todo el ventrículo derecho, ¿por qué? Porque el ventrículo derecho es la que está con el sistema, ¿no? Entonces tiene que esforzarse para enviar sangre a todo el sistema. Y vamos a tener el ventrículo derecho crecido cuando es de niñito, ¿no? Siempre va a estar crecido. Y la radiografía va a tener esta imagen típica oval. Casi no se ve el arco, ni arco pulmonar ni aorta, porque uno está delante del otro. Se pierde
se pierde esa típica que hay sobre el corazón, donde se ve el arco aórtico pulmonar. No, mira, se ve en esta imagen. Lo primero, radiografía, y con este flujo incrementado, digo, hoy, esta es una transposición. Niños y no, con imagen así, hoy de cojo, y el flujo incrementado de cajón, transposición de grandes, y tenemos que apurar, ¿no? Para no perder ese corazón. Entonces, la ecografía, ya vimos, se va a ver como se ve en las imágenes, en las imágenes de colores que se ha pasado, pero lo que tenemos que identificar es dónde está la aorta, dónde está la pulmonar y qué compensación tiene. Entonces, como esta es una emergencia, y el niño, como hemos dicho, siempre nace con el ductus, gracias a Dios, nace con el ductus, y nosotros tenemos que evitar que ese ductus se cierre para tener compensación, tanto de comunicación interventricular y comunicación con el ductus. Permanecer el ductus, permanezca el ductus para que me ayude a mezclar también, para que me ayude a mezclar a la comunicación interauricular, y usamos la prostaglandina. La prostaglandina me va a mantener el ductus, a diferencia de la indometacina, el ibuprofeno, últimamente hablando del acetaminofén, que esos tres abren, cierran el ductus. Entonces, cuando la asistencia al simple, en los primeros 15 días le hago médico, le quiero el ductus, que me está produciendo la cardíaca, en este ya pónganle indometacina. No tenemos indometacina. No tengo ibuprofeno. Ya llegó el acetaminofén, que es el paracetamol endovenoso, pónganle. Tiene un excelente mantener a cerrar el ductus. Pero aquí no me conviene cerrar el ductus. Aquí conviene cerrar. Aquí me conviene. Entonces le pongo prostaglandina que me permite mantener el ductus abierto, le pongo prostaglandina hasta que entre a cirugía. Entonces ya tengo el ductus abierto, la comunicación interauricular, que me permiten la mezcla de sangre de un lado a otro y que me permiten la sobrevida del paciente, además de que trato la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes para hacer que puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, definitivamente, esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto la imagen, yo la he abierto antes de pasar hasta acá para que ustedes puedan ver cómo es esa imagen, ¿no? Y hasta ahí creo que ya vimos también el tratamiento quirúrgico, dijimos que era el Rashkin primero, abrir la comunicación interauricular apenas nace, si es que no hay una comunicación grande, ¿no? Con el balón lo rompemos y se llama Rashkin, y cuando cortamos con la cuchilla se llama Blelo-Hanlo. Y eso me ayuda a la supervivencia. Ya cuando se me pasaron los 15 días, entonces ya el ventrículo izquierdo ya no me sirve para ser sistémico. Entonces lo único que se hace es corregir el flujo. Se pone una membrana de la aurícula derecha, una membrana que lleve el flujo hacia el ventrículo izquierdo para que lleve el flujo de esa sangre que está regresando del cuerpo hacia el pulmón, y la otra membrana que lleve el flujo de la aurícula izquierda, que es la aurícula que está llevando la sangre oxigenada, hacia el ventrículo derecho, para que lleve la sangre a través de la aorta que está en el ventrículo derecho al sistémico, porque ya los ventrículos ya no me sirven para otra cosa, solamente desvío de flujos, ¿no? Y esos desvíos se llaman Mustard y Senning. Lo que vimos en la cirugía se llama Yatene, ¿no? Que se hace en los primeros 15 días de vida. Anatómicamente arreglo el corazón, ¿no? Arreglo el corazón. Bueno, hasta ahí es todo con respecto a lo que es cardiopatías, las que hemos hablado, las dos cianóticas y la otra cianótica con obstrucción. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna No, pregunta? doctora. Ya, entonces no se vaya nadie, que ahorita, espérense un segundito, espérenme un segundito, no se vaya nadie. Me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. Doctora. Ya. Perfecto, síganme escuchando que ahorita me voy aquí. Me voy un segundito aquí. Doctora, disculpe una consulta. Doctora, Diga. doctora, Sí, hábleme. sí, sobre la patología, sobre las congénitas acianóticas, según posterior, podrían evolucionar a cianóticas por una hipertrofia compensatoria, por así decirlo. No entendí, perdón. O sea, en el caso de las comunicaciones interauriculares, interventriculares, en una cronicidad, cuando ya equiparen las presiones iguales, tanto cámaras derechas e izquierdas, pueden nivelarlo y pues pasar de viceversa y ser cianóticas. O sea, lo normal es como dijo, ¿no? Izquierda a derecha. A Pero ver, luego las acianóticas, la única, sí, ese síndrome se llama Emanger. A la larga, el pulmón de recibir tanto flujo, lo que va a hacer es va a empezar a dañarse la vasculatura pulmonar. Y empieza a engrosarse y obstruirse y obstruirse y obstruirse. Y al obstruirse, no deja pasar sangre del ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces lo que hace el ventrículo derecho, intenta pasar sangre y como los vasos están obstruidos, los vasos pulmonares están obstruidos, lo que va a hacer es va a invertir el shunt. Va a irse, en el caso de la comunicación interventricular, va a irse del ventrículo derecho directo a través de la comunicación hacia el ventrículo izquierdo, porque la presión del ventrículo derecho le ganó al ventrículo izquierdo. Y al pasar del ventrículo derecho sangre no oxigenada al ventrículo izquierdo, se va a mezclar la sangre no oxigenada con la oxigenada y va a salir a la aorta. Eso se llama síndrome de Eisenmenger. Cuando vemos eso, ese paciente ya no es quirúrgico. Ese paciente ya no tiene posibilidades, ni siquiera para trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque el pulmón se dañó, el corazón también está dañado. Tendría que ser, miren, por un CIB que no fue diagnosticado, por un CIB que no fue tratado, por un CIB que lo dejamos, y nos ha ocurrido en provincias, por un CIB que llega tarde a la consulta porque los padres no se dieron cuenta, o el médico de provincia no se dio cuenta, se malogró el corazón y el pulmón. Este chico va en espera de trasplante cardiopulmonar, que en nuestro país no se hace. Entonces está condenado a morir, porque no podemos mandarlo al extranjero, y la mayoría de las veces que nos ha ocurrido, nosotros hemos tenido 3 chicos de eso, se llama síndrome de Eisenmenger. Que primero, la mamá decía, sí, de chiquito se cansaba. Después ya no se fue cansando, ¿por qué? Porque ya no había sangre en el pulmón. Pero fue mejorando, doctora, pero empezó a ponerse medio moradito. Claro, ya eso ya invirtió el shunt. Invirtió el shunt y el niño, eso ya, cuando llegan así, nosotros decimos, Dios mío, no tiene posibilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo puede ocurrir con el ductus. Con el ductus, cuando es grande y lo dejamos mucho tiempo, también puede dañar el pulmón. Y me va a dañar toda la vasculatura pulmonar, de tal manera que voy a tener un pulmón dañado y va a irse a trasplante pulmonar. Pero lo más frecuente es con la comunicación interventricular grande, que pudo haberse corregido y que no le hicimos caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? doctora, y en el caso de la CIA, ¿poco frecuente o no se puede dar el caso? No, en el caso de la CIA no se da. Es tan asintomático que recién empieza a dar síntomas después de 20 años. Y a veces se detecta en las gestantes, cuando van a dar a luz, ¡ay, tiene una comunicación interauricular! Y ahora, ¿qué hacemos? En realidad sí puede dar a luz como una comunicación interauricular, ¿no? Pero nunca se dieron cuenta.
antes el soplo es bien suave, entonces muchas veces uno no se da cuenta, porque el desdoblamiento del segundo ruido muchas veces uno no lo sabe determinar. Tienes que tener un buen oído, tienes que ser especialista para darte cuenta que el segundo ruido se está desdoblando, ¿no? Un segundo ruido desdoblado sin soplo, yo tengo que pensar que es una comunicación interauricular. ¿Cierto? Pero la sintomatología no la da. Es bien bonita la comunicación interauricular, es una de las patologías más bonitas que hay, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí? Vamos, dale. Doctora, buenas tardes. Doctora, en la tetología de Fallot, la cirugía siempre va a ser a partir del año. No, ya están haciendo, recuerden, en Estados Unidos están haciendo cirugía intrauterina. Así que aquí están haciéndolo a partir de 3 meses, aquí en nuestro país. Doctor, ¿la detección de la tetología siempre va a ser en el recién nacido o puede pasar desapercibido? Sí, a ver, inicialmente puede pasarse porque la tetralogía de Fallot de repente en los primeros días no da cianosis. Pero si tienes un soplo que escuchas, tienes un soplo, el neonatólogo debe tener buen oído, porque si no se le van a pasar todos los soplos. Ellos son los que nos proveen a nosotros de los pacientes cardiópatas o nos llaman y nos dicen, hay algo que está mal en este chiquito, por favor, ayúdenos. Entonces nosotros detectamos, desde el nacimiento, le detectamos la cardiopatía. Bueno, en provincias hemos visto que no, pero estos chicos sobreviven, y a veces algunos se han operado a los 8 años, algunos se han operado a los 7 años, algunos se han operado a los 5 años. Pero la cirugía se puede hacer desde el intraútero, ahora en otros países más avanzados, y en nuestro país desde los 3 meses, 3, 4 meses. Algunos dicen, mejor hacer al año porque el corazón ya está, como no es una cardiopatía que me va a dañar mucho, de repente hay que hacerlo al año para que, para que no tenga tantos riesgos. Es cierto, cuanto más grande es el niñito tiene menos riesgo, pero se puede hacer desde más pequeño. ¿Alguien más? Sí, ¿algo más? ¿Nadie? Perfecto. Doctora, disculpe, Sí. doctora, sí, sobre ese tema de Eisenmenger, el síndrome de Eisenmenger que había mencionado, ¿hay un tiempo aproximado en cuanto a la aparición de esta? En el caso de Seidel. Depende del tamaño de la comunicación interventricular. Cuanto más grande, más temprano. Generalmente se ven comunicaciones interventriculares grandes no tratadas. Y se va a dar en forma más temprana. Algunos, o sea, tú no le puedes poner el tiempo, pero sí te vas a dar cuenta que le dio cuando el niño mejora, pero sin embargo la mamá dice, hace un esfuerzo y te pone medio azulito, ya está perdido. La clínica mejora, porque ya no hay sangre a nivel pulmonar, porque lo que gestiona. Todo se va al lado izquierdo, porque el pulmón ya perdió sus vasos, ¿no? Entonces, a veces eso inclusive le ha ocurrido a muchos médicos que no saben que existe ese síndrome y dicen, no, ya no, mire señora, ya no lo lleve a Lima, ya mejoró, mire, ya no respira como respiraba antes. Ay, ahí yo me asusto, ¿no? Entonces tiene que saberse que hay un síndrome de Eisenmenger en estos chicos. ¿Alguna pregunta más?